Venezolanos se reúnen con la Organización de Estados Americanos, la OEA, para denunciar dificultades para pagar sus estudios. Y es que en Venezuela, como lo reseña el diario El Nacional, existe un estricto sistema de control de cambio que deja en manos del Estado el monopolio de la administración de divisas que son entregadas a través de engorrosos trámites, es decir, trabas burocráticas, y con tres tipos de cambio diferentes que varían en base al destino de la moneda extranjera. Esto quiere decir que en Venezuela hay un control de cambio en el que, de acuerdo hacia dónde se van a dirigir los dólares que se adquieren, tiene una tasa de cambio específica. Por ejemplo, si esas divisas se van a emplear para medicinas y alimentos, es una tasa de cambio a 6.30 bolívares por dólar. Si es para el destino turístico, para los viajes de los venezolanos, se emplea el dólar Cencoex, que ya se aplicaría hacia los conocidos dólares viajeros a una tasa de 13,50 bolívares por dólar. Y también está el dólar SICAT, que se emplea para otros trámites, para el otorgamiento de divisas a productores en Venezuela. Pero el problema es que al haber un control de cambio, las variaciones en las tasas y la poca rentabilidad que genera un dólar muy barato hace que se vendan estos dólares, o que los que adquieren estos dólares los vendan en el mercado negro para obtener el doble o hasta el triple de su precio original. Lo que sucede es que, como lo reseña esta noticia del diario El Nacional, el grupo Estudiantes Venezolanos en el Exterior, EVE, por sus siglas EVE, se reunió hoy con un representante de la Organización de Estados Americanos para denunciar las dificultades a la hora de pagar matrículas universitarias, transporte o comida por retrasos del gobierno venezolano para la entrega de divisas a esas universidades autónomas para su sustento y el presupuesto de estudios, y también el presupuesto de mantenimiento de la casa de estudio. Los estudiantes, encabezados por su coordinador Carlos Alejandro Moreno, se reunieron con Christopher Hernández, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, y confirmaron a la agencia de noticias EFE desde el organismo hemisférico con sede en Washington, Estados Unidos. Hubo una reunión de este grupo de estudiantes en esta especie de movimiento estudiantil con tintes políticos, con la convención encargada para la observación electoral, que va a participar, o que mejor dicho tuvo intenciones, aún las tiene, de participar en las elecciones parlamentarias en Venezuela con la observación electoral, pero que el Consejo Nacional Electoral no acepta. Hoy venimos a denunciar la crisis que están pasando alrededor del mundo más de 25.000 estudiantes universitarios venezolanos, porque el gobierno no aprueba las divisas para que puedan pagar las matrículas y vivir en el exterior. Es decir, el gobierno no aprueba divisas para enviarlas a estos estudiantes venezolanos que les corresponden y las merecen por ser venezolanos, a pesar de que estén residenciados en el exterior. Lo explicó a EFE Moreno, quien a las puertas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto es dependiente de la OEA. En Venezuela existe este estricto control cambiario que ha hecho que el gobierno no le dé prioridad al otorgamiento de divisas a esos estudiantes venezolanos que las necesitan para poder estudiar en el exterior. Los estudiantes venezolanos que deciden cursar sus estudios en el extranjero son obligados a pedir una autorización al Centro Nacional de Comercio Exterior, al CENCOEX, a la hora de obtener las divisas que necesitan para pagar sus estudios y vivir fuera de Venezuela. En los últimos meses, los estudiantes han criticado el retraso en la entrega de las remesas. Esas son las conocidas remesas que el gobierno les envía a estos estudiantes venezolanos en el exterior para que puedan pagar sus estudios, obviamente en dólares. Hoy decidieron dar un paso más y entregar a la OEA una carta dirigida al secretario general del organismo, Luis Almagro, con el objetivo de denunciar el limbo económico en el que les deja el silencio administrativo de su gobierno, es decir, del gobierno venezolano, en países como Estados Unidos o España, donde estudian 7.000 y 4.000 jóvenes venezolanos respectivamente. Una gran mayoría de los jóvenes no pueden pagar sus matrículas, costos de estudios, compras de libros, pago de transporte público, seguros médicos internacionales y demás gastos personales. También en el tema de la alimentación, corriendo el riesgo de quedar en condiciones de indiferencia y, lo que es aún más grave, siendo objeto de persecuciones por acreedores nacionales o extranjeros, o de revanchas políticas. Los estudiantes venezolanos que se van al exterior a cursar carreras que solamente pueden ser ofertadas en el exterior, o cuyas universidades son de la mejor calidad a nivel externo, no están recibiendo divisas por parte del gobierno venezolano, no están recibiendo dólares para que ellos puedan pagar sus estudios, comprar sus libros, alimentarse, el pago del transporte, para que puedan llevar una vida estudiantil y una vida también personal, pero teniendo en cuenta que estudian en el exterior de buena calidad. Es decir, una gran mayoría no puede pagar esas matrículas. En la carta, los jóvenes, los estudiantes también urgen a la OEA
A. Con carácter, cito textualmente, con carácter de urgencia, exigir al gobierno de Nicolás Maduro que les entregue las divisas que necesitan para pagar sus estudios. También piden a la OEA que condene de manera pública las amenazas, acusaciones e intentos de desacreditación que aseguran sufrir por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que se burló de ellos en un programa del canal del Estado BTV llamado Con el Mazo Dando, emitido el pasado febrero. Esto quiere decir que están denunciando, digamos, burlas y desacreditaciones por parte de Diosdado Cabello, quien los cataloga de, digamos, traidores a la patria por irse a estudiar al exterior y residenciarse en países como Estados Unidos. Los cataloga de simplemente ser traidores a la patria o una fuga de cerebros que no beneficia al país, pero que los cataloga de ser proimperialistas cuando se van a estudiar a universidades de Estados Unidos en lugar de estudiar en universidades venezolanas. Lo que sucede es que si decidieron tomar esta decisión es porque la calidad universitaria venezolana está pasando por su peor momento. Las universidades autónomas se encuentran cerradas, 12 de las casas de estudio autónomas en Venezuela están cerradas, o mejor dicho, paralizadas, por falta de suministros que el gobierno les provea para los presupuestos de estas universidades, un salario que el gobierno aumentó en un 10%, mientras que los profesores universitarios actualmente exigen el 75% de aumento, una situación en la que no hay condiciones para que los profesores tengan el incentivo económico con un aumento salarial que pueda respaldar el trabajo duro que hacen, que puedan sustentar a sus familias. No hay condiciones laborales y condiciones físicas porque las universidades, o la gran mayoría de ellas, se encuentran en condiciones físicas deplorables para, por ejemplo, mantener los laboratorios en los cuales se realizan prácticas académicas, y hay, digamos, pocas condiciones, o mejor dicho, no hay casi ninguna condición favorable para poder estudiar en las universidades autónomas, mientras que las universidades públicas, que son universidades del Estado, sí tienen condiciones porque son beneficiadas por el Estado, propiamente ser digamos, o estar estatizadas, encontrarse en esa situación administrativa. Por esas trabas burocráticas el gobierno no ha suministrado digamos, divisas, dólares a estos estudiantes. El gobierno les da prioridad a el suministro de divisas al sector público, también a la subasta, pero al sector privado tampoco le ha dado esa prioridad. Una situación en la que los estudiantes universitarios fuera del país exigen que se les dé esos dólares. Pero ¿cómo puede influir la OEA? Sabiendo muy bien que el gobierno venezolano no quiere tener nada que ver con la OEA, a pesar de que es miembro de esta organización, pero que obviamente la acusa de ser, digamos, proimperialista, a favor de países de derecha, que aprueba golpes de Estado, y para usted de contar los calificativos. ¿Qué sucede? La OEA podría, a través de esta misiva, no solamente ejercer presiones sobre el gobierno venezolano para que les envíe esas remesas, algo a lo que se ve muy difícil que el gobierno pueda hacerle caso, digamos, a esta petición de la OEA en la vocería o por exigencia, en una carta redactada por este grupo de jóvenes estudiantes venezolanos residenciados en el exterior. Aquí es cuando la OEA podría actuar unilateralmente, es decir, podría crear un fondo común de la Organización de Estados Americanos para destinar esos recursos a becas para estudiantes de universidades privadas, no solamente venezolanos a nivel interno, sino venezolanos residenciados en el exterior. Aquí la OEA podría crear un programa de becas de la misma OEA, en la que haya, digamos, participación de cada estado miembro que pueda donar cierta cantidad de recursos de capital para destinarlo al fondo, y con este fondo crear un programa de becas que se le otorgue a los estudiantes que exigen esas remesas que el gobierno venezolano no les da, que la OEA pueda otorgárselas, pero también a estudiantes venezolanos que viven en Venezuela, que no pueden tampoco pagar sus estudios, pueden aplicar para este programa, y de esta forma habría una solución más globalizada en la que la OEA no beneficiaría solo a aquellos que no pueden pagar estudios en Venezuela, sino en otros países, como por ejemplo en Colombia, país en el que si no posees con una disponibilidad económica considerable no puedes estudiar en una universidad, porque en Venezuela, aún en Colombia, no hay educación pública, mientras que en Venezuela sí la hay, y a pesar de que el país cuenta con esa ventaja, es una educación pública que, digamos, no se ha visto muy bien atendida por el gobierno venezolano, ya que las universidades autónomas tienen un presupuesto muy bajo, salarios bajos, y el gobierno, digamos, no les ha prestado mucha atención últimamente como antes sí se las daba. Así están las cosas, así es como la OEA podría actuar y podría solucionar esta situación en la que los venezolanos quieren progresar en el exterior, quieren estudiar, pero no cuentan con los recursos. Si el gobierno no actúa con respecto a esto, ¿por qué la OEA no podría actuar?
Sería una buena medida y una solución no solamente para los venezolanos que no pueden pagar sus estudios en el exterior, sino para los que tampoco los pueden costear en Venezuela, porque esa situación actualmente se vive y es muy precaria.